Opinar no es un problema. Sea libre de opinar, pero también de probar un rico café con crema. Buenas tardes. Y ahora, con su permiso, me tomo mi buchito de café y enseguida comenzamos. En los primeros programas de este canal les he brindado una vía, una herramienta ciudadana para acabar definitivamente con las penurias y las miserias que sufre el pueblo cubano. Un movimiento ciudadano que propicie la unidad de todos los cubanos de la isla y los que vivimos fuera de ella, y que estamos dispuestos a organizar una gran manifestación ciudadana y un paro general indefinido que nos lleve a una victoria sobre ese oprobioso régimen. La información de los miembros de este movimiento será completamente confidencial y sus miembros se conocerán entre sí el mismo día de la gran manifestación ciudadana, por lo que no correrán ningún peligro de detención antes de esa fecha. Hoy quiero hacer un programa diferente. A partir de hoy comenzaré a abordar temas para explicarles las causas reales de la crisis multisistémica que sufre nuestra patria. Hermanos, ese régimen no es reformable. Por eso tenemos que extirparlo completamente de nuestras vidas. El daño que le ha hecho a más de 4 generaciones de cubanos es sencillamente atroz. Miles han muerto en sus cárceles, miles fueron fusilados, miles han muerto en las aguas del estrecho de la Florida, millones de familias han sido separadas, más de 3 millones de cubanos vivimos hoy en el exilio, y más de 10 millones de cubanos sobreviven rodeados de basura, sin alimentos, sin medicamentos y muriendo cada día de inanición y hambre. Cubano, el embargo norteamericano no es el culpable de tus apagones, ni de tu falta de libertades, ni de la precariedad en la que vives, ni de tus miserables salarios. El verdadero culpable de todo eso lo tienes encima de ti por más de 65 años. Ellos deciden todo en tu vida, desde lo que comes hasta lo que puedes decir, y se llama dictadura militar comunista, de la cual de una manera u otra todos hemos sido cómplices. Y tenemos, por el bien tuyo y de tu familia, que ir rompiendo esa complicidad callada con el régimen. Estoy hablando no solo de los que viven en Cuba, estoy hablando también de los que vivimos fuera. Todos, de una forma u otra, hemos sido cómplices de esa dictadura militar comunista. Todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, tenemos más de 1000 razones para estar contra esa cruel dictadura que permanecerá en el poder mientras no la saquemos a través de una gran manifestación pacífica, pero organizada y firme. Y por supuesto, debemos aprovechar esta coyuntura que hoy tenemos. A nivel interno, la dictadura está más débil que nunca, está más resquebrajada que nunca. Y a nivel internacional, estoy convencido que el apoyo que vamos a tener todos los cubanos que participemos en esto va a ser enorme por parte de los países democráticos. Eso se está comenzando a ver ya y tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidades que se nos ha abierto, pero que va a durar poco. Va a durar poco y tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos por delante, quizás 1 año y medio, 2 años máximo. Ahora comenzaré a explicarle lo de por qué dictadura militar comunista. Mire, voy a obviar los primeros años después de 1959, en este programa, por supuesto. Me concentraré en la década de 1980 hasta hoy. Desde finales de la década de 1980 y a partir de que Fidel Castro y su hermano Raúl sabían del inminente derrumbe del campo socialista y de la desaparición de la Unión Soviética, idearon alternativas de supervivencia. Y así nacieron, entre otros, el departamento MC de Tony Laguardia, el grupo hotelero Cubanacán de Abraham Masíquez
y Gaesa, el grupo de administración empresarial de las FARC. El encargado de su creación fue el general Julio Casas Regueiro, hombre de confianza de Raúl Castro. Desde esa fecha, el presidente de Gaesa es Raúl Castro Ruz y Julio Casas era su director ejecutivo, pero tenía como su ayudante al entonces coronel López Calleja, yerno de Raúl Castro. Ya en el año 2000, López Calleja era el director ejecutivo de Gaesa, y eso lo explicaré después en otro programa porque lo conocí personalmente en ese año. Era coronel y ya era el jefe el director ejecutivo de Gaesa. Y lo fue hasta su muerte en el año 2022. Miren, Gaesa es un conglomerado de decenas de empresas dentro y fuera de Cuba que controlan, escúchenme bien, controlan más del 70% de las divisas que entran al país, de los dólares, de los euros, del dinero que de verdad se necesita para operar un país. Más del 70% lo recoge Gaesa, entra por Gaesa. Algunas de las empresas dentro de Cuba, voy a hablar solo de las que están dentro de Cuba y que pertenecen a Gaesa, son el Grupo Hotelero Gaviota, que posee más de 140 hoteles y es el grupo hotelero más grande de América Latina. Abaguanex, Almacenes Universales, Tecnotex, Tecnoimport, todas las tiendas TRD Caribe, la UCM, Unión de Construcciones Militares, la inmobiliaria Almest, CIME, todas las tiendas CIME, todos los Servicupé, el Banco Financiero Internacional, Habana Autos, la rentadora de autos, Habanatur, la agencia de viajes, de turismo, FinCime, una institución financiera, igual que el Banco Financiero Internacional. Gaesa posee una contabilidad opaca, es decir, que no les rinden cuenta a nadie y no permiten auditorías externas, y mientras tú no tienes vivienda, no tienes alimento que darle a tus hijos, mientras el 89% de los cubanos viven en la más absoluta pobreza, las empresas de Gaesa poseen activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares, tal y como lo corroboró el Miami Herald a partir de información de sus estados financieros que fueron filtradas hace un tiempo atrás, para que saquen sus propias conclusiones. Mire, yo trabajé durante casi 20 años en el sector turístico en Cuba y en futuros programas les brindaré más elementos, por lo menos de mi sector, de cómo se vivía en el sector y cómo la corrupción es rampante, para que abran los ojos de una vez. Hoy solo les voy a poner un ejemplo de corrupción y del latrocinio de todo el erario público, es decir, del robo del dinero de los cubanos. Por eso es tu hambre, por eso es que no hay termoeléctrica, por eso es que no hay agua, por eso es que tú no tienes vivienda, por eso es que todo lo que tú estás padeciendo, no hay comida, es porque se roban todo el erario público. Se llama así, erario público, dinero de todos. Y se lo han estado robando durante más de 66 años. Durante más de 66 años. Mire, el ejemplo que les voy a poner es el siguiente. Casi todos los hoteles construidos por Gaesa en los últimos 20 años los ha ejecutado la compañía constructora francesa Bouygues. La pueden buscar en su página web en internet. Si ustedes entran a la página web de Bouygues, van a ver que entre sus obras están los hoteles Gran Manzana y Gran Packard en La Habana, pero también ha construido hoteles en Varadero y en todos los cayos del norte de Cuba. Los constructores de esos hoteles siempre han sido indios, ¿sí? Indios de la India, no constructores cubanos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, por dos razones básicas. Una, porque palabras textuales de López Calleja delante de mí, los cubanos se roban los materiales de construcción. Esa fue la razón que dio. Pero no mencionó la segunda causa. Y yo se las voy a decir. ¿Cuál es la segunda causa?
El contrato de construcción que se hace con la compañía francesa constructora Bouygues es un contrato de llave en mano. Es decir, que dentro de ese contrato, dentro del monto del valor de la construcción, se incluyen en los costos de la inversión todos los gastos de la mano de obra. Y para que se tenga una idea, voy a poner solo un ejemplo: el Hotel Gran Manzana, en la Manzana de Gómez, en La Habana, tiene 246 habitaciones y es un hotel 5 estrellas de lujo. Quiere decir que debe haber costado alrededor de unos $200.000 por habitación. Esos son índices constructivos que utilizan los que desarrollan hoteles en el mundo entero. Es cuánto cuesta una habitación, pero es el valor total del hotel contra la cantidad de habitaciones que tiene. Son índices que normalmente están establecidos casi a nivel mundial. Es decir, estoy hablando de 200.000, quizá un poquito más, pero bueno, yéndome por abajo, $200.000 por habitación. Quiere decir que ese hotel debe haber costado como mínimo $49 millones. No sé si tuvo atraso en la construcción, si hubo algunos errores de material que se compró o suministro y hubo que volverlos a comprar, que eso siempre sucede en Cuba. Pero bueno, yéndonos por lo bajo, ese hotel debe haber costado unos 49 millones de dólares, de los cuales el 3% de esos millones, es decir, $1,5 millones, fue a parar a cuentas de los jerarcas de Gaesa en paraísos fiscales por concepto de comisión. Y estoy diciendo esto con total propiedad. El 3% se paga en Cuba en todo lo que se importa y se compra fuera de Cuba por concepto de comisión. Lo estoy diciendo con elementos. Y el 3% se cobra en comisión de todo el que importa en Cuba, todo el que hace un contrato de construcción. Por eso es que esa es la razón fundamental por la cual, aunque los hoteles en Cuba están casi vacíos, se siguen construyendo hoteles. El dinero se pone en los hoteles, no en la salud pública, no en la agricultura, no en las termoeléctricas, no, hoteles. ¿Por qué? Porque ese dinero lo agarran como comisiones, pero lo más importante no es eso. Lo más importante no es eso. Lo más importante de todo esto que he hablado aquí en este programa es lo que le voy a decir ahora. Y es que la propiedad de esos hoteles es una propiedad al portador. Es decir, lo que te dicen diariamente que esto es de todo y esto es de todos los cubanos. No. Dile que te enseñen la propiedad de los hoteles de Gaesa. No solo los de Gaesa, todos los hoteles de Cuba que se han construido desde el año 85 para acá. Son propiedad al portador. ¿Qué quiere decir esto? Los abogados lo saben bien. El dueño del hotel es quien tenga el título de propiedad en un momento determinado. El que tenga el título de propiedad, porque no tiene nombre, es decir, no tiene un nombre de propietario, es el que tenga el título de propiedad, el dueño del hotel. Y la mayoría de esos títulos, para que sepan, están en poder de los hijos, nietos y familiares de los militares mafiosos que dirigen Cuba. Y cuando en Cuba derrotemos a la dictadura, ya verán a los herederos del poder cómo sacarán los títulos de propiedad de esos hoteles que fueron pagados con el sudor, el hambre y la miseria de todo el pueblo cubano. Pero bueno, ya ese será otro tema y otro litigio que habrá que echar en una Cuba democrática. Pero ellos son los propietarios de esos hoteles, los familiares, no es el pueblo cubano, para que lo sepan. La oligarquía cleptocrática cubana, es decir, el grupito de ladrones alrededor de la familia Castro, ha instalado en Cuba desde 1959 un estado mafioso y corrupto internacional. Raúl Castro puso a Díaz-Canel como presidente de Cuba en el año 2019 y después lo puso como primer secretario del Partido Comunista en el año 2021. Díaz-Canel, el Partido Comunista de Cuba y el resto de las instituciones del país son títeres del grupo mafioso y corrupto que lidera Raúl Castro. Ellos son
los titiriteros del Teatro Guiñol y los demás son solo títeres. Si no recuerden los casos de Ochoa, Robaina, Laje, Pérez Roque, Valenciaga, Otto Rivero, Marcos Portal, Robinson, Yadira García, entre otros tantos, terminando con Sintra Fría, Murillo y últimamente Gil. Es decir, todos son títeres de los titiriteros del Teatro Guiñol. El titiritero mayor del Teatro Guiñol hasta el día que muera es Raúl Castro Ruz, donde todos cabemos. No importa la política, no importa la religión, ya tendremos tiempo para, en una Cuba democrática, cada cual expresar sus opiniones y hacer defender sus criterios. Pero hoy tenemos un enemigo, un solo enemigo, y se llama dictadura militar comunista. Muchas gracias. Bien, para concluir quiero reiterarlo. El poder en Cuba está en manos de una dictadura militar comunista, disfrazada de gobierno legítimo, y hacia ella debemos lanzar todas nuestras flechas. Perdemos el tiempo mientras estemos mirando para otro lado. Es ahí, hacia donde debemos de enfrentarnos, a ese grupo. Por tanto, la única forma de hacerlo es con la unidad de todos los cubanos, los de dentro y los de afuera, en un movimiento ciudadano, donde todos cabemos. No importa la política, no importa la religión, ya tendremos tiempo para, en una Cuba democrática, cada cual expresar sus opiniones y hacer defender sus criterios. Pero hoy tenemos un enemigo, un solo enemigo, y se llama dictadura militar comunista. Muchas gracias.